Vamos a comenzar a hacer unos ajustes aquí. Sí. Ya los ajustes fueron hechos y vamos a comenzar a estudiar el libro de Lucas capítulo 13. Empezamos en el versículo 18 hasta el 35. Sí, ok. Dice así. Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron, anidaron en sus ramas. Versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros de harina hasta que tocó y quedó, hasta que todo quedó fermentado. Pasaba de noche Jesús y, dame una cosita aquí nada más. Pasaba de noche Jesús por ciudades y aldeas y enseñando mientras proseguía a camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, escúchense, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante, cierre la puerta y ustedes, estando afuera, comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, adoremos, adoremos. Señor, ábrenos las puertas, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia, enseñaste en nuestras calles. Él dirá, les digo que no sé de dónde son, no sé de dónde son. Arrepiéntanse todos los que hacen iniquidad. Arrepiéntanse. No, no arrepiéntanse, dice aquí. Apártense de mí todos los que hacen iniquidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el camino de Dios, pero ustedes echados fuera y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Él les dijo, vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonio y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo,
debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta y les digo que no verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito, bendito. Por tanto, la casa de ustedes se le deja desierta y le digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ok, aquí terminamos el versículo 35. Sí, comenzaremos aquí en el versículo, en el versículo 18. Estamos estudiando el libro de Lucas, capítulo 13, versículo, vamos a comenzar en el versículo 18. Entonces Jesús dijo, entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol. Y las aves del cielo añadieron, anidaron en su rama. Entonces fíjate aquí lo que Jesús dice. Entonces Jesús le dice, ¿qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Entonces Jesús mismo, él se responde la pregunta que hizo. ¿Cuál es la pregunta que hizo? ¿Qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Entonces dice, es semejante un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol y los aves del cielo andaron en sus, anidaron en sus ramas. Entonces, mira lo que está diciendo aquí, mira lo que está diciendo aquí, ¿no? De que se hizo, es como un grano de mostaza, es como un grano de mostaza, ¿no? De todas las semillas, la mostaza es, la semilla, es una semilla pequeña. Entonces aquí lo que está dando es entender de que el crecimiento del reino va a ser tan grande. Entonces la idea, bueno, el reino puede tener un comienzo, el reino de Dios tiene un comienzo pequeño, un pequeño comienzo con seguidores. Entonces el grano de la mostaza mencionado aquí se refiere a la semilla de la mostaza negra que tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler, pero la planta alcanza unos metros altos en pocas semanas. Enseguida crece en una semana. Aquí de la semilla que está hablando aquí, ¿no? Es acerca de la semilla de la mostaza que es negra y y es como el tamaño del hilo, es como el tamaño de la cabeza de un hilo de un alfiler. Entonces la planta crece rápido. En 3 semanas, como 3 semanas, en pocas semanas, ya crece alta la planta. Entonces,
aquí lo que también está diciendo, sí, y crece y su árbol, y las aves del cielo añadieron, anidaron en sus ramas. Entonces aquí las aves de los cielos lo que simboliza es las naciones del mundo que así se hacen, pues se convierten en qué? En árboles grandes, ¿ok? Versículo 20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Entonces ahora vuelve a hacer una pregunta, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y entonces responde la misma pregunta, la responde otra vez diciendo, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. 3 medidas de harina, esta cantidad de harina podría alimentar ¿a cuánto? A 100 personas. Podría alimentar como a 100 personas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí lo que dice aquí en el versículo 21. Vamos a ver aquí lo que dice en el versículo 21 acerca de la levadura. ¿Ok? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Aunque esta palabra de la levadura normalmente describe la influencia de mal, aquí se refiere a la influencia penetrante del reino en contraste con el modesto principio. Mire, aquí en el versículo, en este mismo capítulo, del 16, capítulo 16, ¿no? Capítulo 16, versículo 16 va a decir, entonces Jesús le dijo, estén atentos, alentos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que la levadura aquí está hablando cerca, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que quedó fermentada, ¿ok? Vamos ahora para el versículo cual. Vamos para el versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércese por entrar por la... Fíjate, pasaba Jesús por la ciudad y la aldea enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércese por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratan de entrar y no podrán entrar, y no podrán. Y después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y ustedes estando afuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, el Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé dónde son, no sé de dónde son. Entonces aquí le está diciendo, él está diciendo aquí en el versículo 24. Él está diciendo aquí en el versículo 24.
No sé por qué esta melodía. Ok. Aquí en el versículo 24. Entrar por la puerta estrecha. Ok. Dice, y si algunos, Señor, porque se salvan, por los que se salvan, y les dijo, alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércese por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Entonces aquí el Señor, podemos ver que le hace esa pregunta, ¿no? Se está dando cuenta de que son muchos los seguidores, son muchos los seguidores, pero son poquitos los que se salvan. Entrar por la puerta estrecha, los invitados al reino deben hacerlo con premura. Los que esperan mucho tiempo corren el riesgo de qué? Demasiado, que sea demasiado tarde. Entonces hay muchas personas de que quieren entrar al reino, ¿no? Pero se están demorando y están esperando y están esperando y no debe ser así. No debe ser así. ¿Ok? Aquí en el versículo 26. Entonces ¿qué van a comenzar a decir? Comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Él dirá, les digo que no sé dónde son, apártese de mí todo lo que hacen iniquidad. Mira aquí lo que está diciendo nuestro Salvador Jesús. Le dice, ellos le dicen, comimos y bebimos en tu presencia. El precio por Jesús y el compañerismo con su pueblo no son suficientes. No es suficiente de que usted esté con Jesús y de que está haciendo estas cosas. Se necesita la fe, se necesita la fe con un compromiso serio con el Señor, más que conocer suficientemente para poder ser admitido en su reino, que muchas veces queremos ser admitidos al reino de Dios, pensamos que estamos haciendo las cosas de Dios, pero no tenemos fe y no estamos haciendo las cosas como Jesús quiere que nosotros lo hagamos. Escuchar la enseñanza de Cristo, enseñar la enseñanza, tampoco es suficiente, tampoco se requiere una fe que se hace evidente por la entrega, lealtad, por entregarse, ser leal a las cosas y confiar en la palabra de Dios, es como se demuestra de que es suficiente uno para poder continuar en el reino de Dios. Versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados afuera. Y vendrán del oriente y del occidente y del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Llanto y el crujir de dientes. Vamos a ver aquí lo que se refiere aquí en el llanto y el crujir de bien. Vamos a ver. Aquí los sirvientes representan ¿a quién? Representan a los ángeles que separan a los incrédulos de los creyentes. Tinieblas afuera, lugar afuera de los límites del área iluminada del banquete de boda, que representa condición del incrédulo separado de la luz de Dios y condenado a las tinieblas eternas. Pero todos los profetas, fíjate como dice aquí, allí será llanto. Entonces vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Hay primeros que serán últimos. Entonces en el 29, fíjate cómo dice en el 29, vendrán, vendrán
del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Mucho del oriente y del occidente, la palabra, mucho se refiere a los gentiles que aceptan a quién, a Cristo, y son comparados con los hijos del reino en el versículo 12. Es decir, judíos que normalmente hubiera sido ciudadano del reino si no hubiera rechazado a Jesús. Esta ocurrencia de gentiles recuerda la promesa del Antiguo Testamento cuando la salvación de los que no eran judíos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ok. Versículo, vamos para el versículo 31. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les dijo, vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera de Jerusalén. Fíjate, Herodes. Es posible que Jesús había causado una conmoción tan grande por las cosas que estaba haciendo. ¿De qué? De que Herodes pensaba matarlo. Los fariseos usaban esa amenaza ¿para qué? ¿Para qué? Para que Jesús abandonara la sinagoga y ellos pudieran hacer lo que le da la gana allí. Entonces la palabra zorro, ¿qué significa aquí la palabra zorro? Zorro, la palabra significa aquí, puede significar que tiene astucia, ¿me entiendes? De que él tiene astucia, que Herodes tiene astucia, o que puede ser una persona sin importancia. Entonces, mira lo que dice aquí, que viene a cumplir su propósito. El propósito, ¿cuál es el propósito? La meta del Señor es morir en Jerusalén con el plan de Dios, el plan de Dios. Entonces, pero que él debe seguir su camino, él debe seguir su camino. Él se enfatiza en las cosas que Dios lo mandó a hacer y que ni Herodes ni nadie puede controlarlo. El único que está en control aquí es ¿quién es? Dios. Dios es el único que está en control. Entonces tiene que hacer las cosas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Nadie podrá pedirlo. Nadie podrá impedirle. Conforme a los antecedentes, conforme a los antecedentes proféticos, Jerusalén era el lugar donde el Señor debería morir ahí. El Señor debería morir ahí. Él no se tiene que ir de ahí. No Herodes, ni los fariseos, ni los demás líderes religiosos eran responsables, sino los fariseos y demás líderes religiosos, los responsables, ellos fueron los responsables de la muerte del Señor, de Jesús. Entonces fíjate cómo dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, los que manda a los profetas y apedrea a los que son enviados. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas y a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces Jesús siempre estaba tratando la manera de qué, de hablarle a las personas acerca del reino de Dios. Él estaba tratando la manera de poner a todas las personas juntos, pero ninguno de ellos le escucharon. Por eso es que dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, sus pollitos, debajo de sus alas y no quisiste?
No quisiste. Mira aquí lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Lo mismo que estaba diciendo él aquí, lo está diciendo él allí también. Entonces, vamos para el versículo 35. Este va a ser el último versículo que vamos a estudiar en el día de hoy. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta y les digo que no verán más hasta que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre de Señor. Ok, entonces le está diciendo que la casa de ellos, que la casa de ellos se va a quedar desierta. Eso es una referencia del libro de Jeremías. Es una referencia donde se dice que Dios abandonará a su pueblo rebelde y pecador. Mira, mira cómo lo dice aquí, en el libro de Jeremías, capítulo 12, versículo 7. He dejado mi casa, he abandonado mi heredad, he entregado a la amada de mi alma. También en este mismo libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 5 dice, pero si, pero si no obedecen estas palabras, juro por mí mismo, declara el Señor, que esta casa vendrá a ser una desolación. Entonces eso lo había dicho ¿quién? El profeta Jeremías. Entonces Jesús, Dios iba a abandonar a su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo era rebelde, porque su pueblo no quería escucharlo, no quería escucharlo en nada. Mira, vuestra casa será desierta. La palabra desierta aquí se refiere a que no estaría allí la presencia de Dios y que serían destruidos el templo y la ciudad por haber rechazado el Mesías. Usted se recuerda lo que sucedió con el templo, con el velo. Usted sabe bien de que Jesús, de que Dios vivía ahí. Él estaba separado del espacio de, el velo separaba eh, 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 el santo, el lugar santo del lugar santísimo. Y ahí se encontraba quién? Ahí se encontraba la presencia de Dios. Entonces cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué sucedió? El velo se partió en dos. Entonces, no, entonces dice que no lo va a ver más, no lo va a ver más. ¿Hasta cuándo? No lo va a ver más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. El ministerio público de Jesús estaba llegando a su fin. La gente que ya no lo vería más, sino hasta que lo reconozcan como el Mesías en la segunda venida. Vamos a ver lo que dice este libro del libro de Zacarías en el versículo 12, capítulo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por el primogénito. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver aquí de que él está diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, que no lo van a ver más hasta que venga la segunda venida. Entonces, él está anunciando el reino de Dios. Él está anunciando el reino de Dios, pero hay muchas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios. Eso es como en estos mismos momentos también hay muchas personas que se le está hablando acerca del reino de Dios, se le está hablando acerca de Dios, pero no quieren escuchar nada acerca de Dios. Y eso no es bueno. Bueno, entonces yo voy a terminar aquí esta clase y nos veremos el viernes a la misma hora y vamos a comenzar en el capítulo 14 del libro de Lucas. Ok, bye, que tengan buen día, que tengan un bonito día.
Ahí nos vemos. Bye.